productos y frente a la caída de la energía. Con todo esto vamos a analizar la situación, vamos a entrar de lleno en el día. Lo vamos a hacer a esta hora con la ayuda de Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Bueno, estamos pendientes, lo estábamos señalando, de la agenda apretada que viene de referencias, pero querría que empezáramos, si le parece, Alexis, por lo que ha sido ese dato esperado de esta mañana, ese dato de inflación en el Reino Unido que da un cierto respiro, baja de los 2 dígitos, pero sin embargo por detrás sigue siendo esos subyacentes, los obstinados y persistentes que arrojan la misma radiografía que estamos viendo, por otra parte, esa persistencia, como veíamos hace unos días en la eurozona. ¿Cómo evalúas, cómo ves ese dato de la inflación en el Reino Unido? El dato yo creo que en cierto modo es un poco decepcionante, y aunque la tasa interanual cae, lo que pasa que, no sé, tal cual hemos estado viendo un poco la inflación o la evolución de la inflación desde el año 2021, la verdad es que la tasa interanual nos sirve relativamente poco para saber exactamente qué es lo que está pasando con los precios. La subyacente sube, la general sube más de lo esperado, pero si uno mira el índice, lo que uno ve realmente después de la caída importante que hubo de los precios en general mensualmente en enero, de febrero están repuntando, y están repuntando muchísimo. Llamo la atención sobre uno de los factores de presión de los precios, para mí muy importante, que es el de los precios alimenticios, sobre todo porque eso significa un cierto malestar en la población. Y si bien hace poco veíamos los de la Unión Europea que de alguna manera seguían subiendo, aunque se desaceleraban un poco, incluso teníamos una caída de los precios alimentarios en Alemania o en Holanda, en España se moderaba un poco la subida, como decía, en la Unión Europea se estancaba, en el Reino Unido no. En el Reino Unido los precios alimentarios siguen subiendo. De hecho, prácticamente en la acumulada de este año estamos subiendo del orden del 5,33%, es decir, en estos cuatro primeros meses. El año pasado subió apenas un 3,38%, con lo cual, de alguna manera, los precios alimentarios no están desacelerándose. Incluso hasta diría que en el acumulado de este periodo están subiendo. Incluso las bebidas alcohólicas y el tabaco, que de alguna manera el año pasado subió un 2,6%, ahora ha subido un 7,84% en estos meses. Incluso salud, comunicación, que sube un 9,8%, cuando prácticamente el año pasado subía en este pequeño periodo 3,9% aproximadamente. Casi uno mira y de los grandes epígrafes prácticamente casi ninguno muestra una evolución de los precios en estos primeros 4 meses mejor de la del año pasado. Y recordemos que el año pasado ya la interanual nos estaba dando unas señales, es decir, hay un repunte de los precios, no se ha parado, la interanual está cayendo, pero obviamente eso no significa que los precios estén frenándose. Sencillamente, si lo compara usted con el año pasado, pues obviamente los precios crecen menos, pero de fondo lo que hay es desde febrero, con la fuerte caída que hubo en enero de los precios, hay una fuerte subida otra vez de los precios. Por lo tanto, la inflación está lejos en estos momentos de ser un factor que consideremos controlado del todo. Estábamos escuchando, porque si no recuerdo mal, son 12 subidas consecutivas por parte del Banco de Inglaterra de los tipos de interés. Y ayer Andrew Bailey decía, hay que tener cuidado con lo que son las subidas excesivas, demasiado severas, en los tipos de interés. Pero esa es el arma, la herramienta que están utilizando para controlar la inflación, pese a que no consigue ese objetivo, ese 2%, y sobre todo mirando al medio plazo. Bueno, ni al cercano, claro. ¿Cómo hay que interpretar, por tanto, por dónde pasa la solución a este tensionamiento de esos precios que estás señalando, como en el fondo siguen presionando? Ya, y es que yo creo que de fondo lo que tenemos que ver es que la inflación, insisto, y cada vez que se me pregunta sobre el tema, voy yo un poco casi R que R con el mismo tema. La inflación no tiene nada que ver ni con los salarios, a pesar de que se nos han estado hablando de que si los costes salariales están subiendo y tal, lo único que quieren es que asumamos que somos más pobres, que de hecho, si usted se fija, es de fondo una de las declaraciones que el Banco de Inglaterra hizo hace prácticamente una semana diciendo a la población, usted es más pobre. ¿Por qué? Porque yo he hecho una pequeña barra basada en el año 2020 y usted se tiene que aguantar y tengo que aparecer yo como que todo va muy bien. Y luego más tarde el otro factor, obviamente, la política fiscal, una política fiscal ultra expansiva. Ni los salarios ni los márgenes de las empresas en estos momentos son solo víctimas
y las autoridades lo único que nos dicen es que nos aguantemos. El origen de la inflación es una política monetaria ultra expansiva, más de lo que era necesario con el tema de la pandemia, incluso hasta diría desde el año 2008, pero que no se reflejó en el IPC, pero el IPC no es la inflación en general, y una política fiscal ultra expansiva. En esta situación el Banco de Inglaterra ha actuado, digamos, de una manera muy rápida, como usted me había dicho, ha subido 12 veces los tipos de interés, ha generado problemas, ya tuvimos un problema. Liz Truss salió precisamente por los problemas que el Banco de Inglaterra le creó a la estabilidad del mercado financiero y de pensiones británico, pero quien creo que no ha hecho absolutamente nada han sido los gobiernos, que los gobiernos siguen manteniendo unas políticas expansivas. Entonces, en este momento los bancos centrales necesitan de la cooperación de la política fiscal. El único problema es que como nos hemos estado engañando de cuál es el origen de la inflación, diciendo que el origen de la inflación pues son, como decía antes, los salarios y los márgenes, pues entonces le hemos pedido al Estado que nos compense ese problema. Y entonces, lejos de reducir el gasto, lo que han hecho es incrementarlo. Prácticamente lo que han añadido es más gasolina al problema. Por lo tanto, en estos momentos se necesita que los gobiernos de alguna manera empiecen a reducir sus déficits para de alguna manera ayudar a los bancos centrales a no llevar los tipos de interés demasiado altos que pueda provocar luego posteriormente unos problemas a la actividad económica y a la estabilidad de los mercados financieros. Por tanto, ahora en estos momentos los bancos centrales deberían pedir a los estados de una manera mucho más retirada, como era costumbre hace años, que ya ha dejado de ser una costumbre, de pedirles un cierto grado de estabilidad en los presupuestos públicos. Bueno, diagnóstico o mensaje, ¿no?, para lo que tendrían que hacer los gobiernos. Vamos a dejar ahí a Alexis con esa receta que ha dicho, que los salarios y los márgenes son víctimas de la inflación, mientras quieren que asumamos que somos más pobres. Si miramos al mercado de divisas, estamos viendo cómo el dólar hoy está subiendo. Hemos conocido esos datos de inflación y estamos viendo cómo la libra frente al dólar, el euro dólar retroceden frente al billete verde. Esta tarde, además, vamos a conocer el resultado de esas actas de la Reserva Federal, y el billete verde sigue envalentonándose cuando además todas las dudas siguen en torno al techo de deuda. Pero ojo el mensaje del FMI, que dice que no hay que olvidarse de los dólares. Yo creo un mensaje contrario a los que, bueno, a esa desdolarización. No sé cómo lo estás evaluando, esos movimientos en el mercado de Forex. Bueno, yo creo que el movimiento del dólar, aunque esté un poco ligado a todos estos acontecimientos, en el fondo necesitaba una corrección. Se había debilitado de una manera muy importante, sobre todo con el euro, que veníamos desde noviembre de niveles sustancialmente por debajo de la paridad y prácticamente habíamos llegado casi sin descanso, un pequeño descanso que tuvimos en marzo, prácticamente a 1,10 en esta última semana, y por lo tanto necesitaba una corrección. Yo creo que se ha utilizado un poco el tema del límite de endeudamiento, toda esta negociación con respecto al límite de endeudamiento, como para de alguna manera propiciar esta corrección. Yo creo que es probable que se mantenga o continúe, pero eso no creo que sea la situación de medio plazo. Luego, más tarde, obviamente, nos queda el tema de los tipos de interés, y ahí vuelvo otra vez a recalcar un poco el hecho de que, obviamente, un gobierno americano que de alguna manera no llega a ningún tipo de acuerdo, porque al final el acuerdo sobre el límite de endeudamiento pasa por reducir dramáticamente el déficit presupuestario americano, que sigue enviando un montón de deuda, incrementando un montón la deuda y siendo un elemento expansivo de la actividad, un elemento artificialmente expansivo de la actividad y por lo tanto de generación de inflación. Por lo tanto, si no hay un freno a esa situación, la Reserva Federal se va a ver obligada a continuar subiendo los tipos de interés para controlar la inflación o admitir una inflación mayor, que de momento el mercado todavía no está en ese planteamiento. Pero desde luego, si claramente se llega a un acuerdo y ese acuerdo pasa por reducir dramáticamente los gastos o aumentar los ingresos, o en definitiva reducir el déficit, que ahora mismo está alrededor del 5% del PIB, que es a todas luces excesivo, eso daría pie a que la Reserva Federal de alguna manera pudiera no verse necesario seguir subiendo los tipos de interés para controlar la inflación, puesto que ya tendría como un socio colaborador en esa lucha, que hasta ahora en estos momentos es un socio díscolo en el control de la inflación, que sería la política fiscal, que hasta ahora no se ha tocado para nada para controlar la inflación. Estaba señalando a Alexis y quería preguntarle al respecto, porque decía, el mercado no está por la labor de asumir una inflación mayor, que sería, ¿no?, el siguiente paso.
¿Qué pasa si finalmente se asume, llega esa inflación mayor? ¿Qué tendríamos que esperar? Bueno, yo creo que de alguna manera el mercado no lo está asumiendo, a lo mejor en algún momento lo puede empezar a asumir, pero de luego yo creo que la principal preocupación que eso podría dar lugar es que todos los empeños americanos de que el dólar siga siendo el ancla del sistema y la divisa de referencia, pues obviamente acabarían dándole la razón a quienes no quieren tenerlo. Es decir, uno de los grandes problemas que ahora mismo tenemos con el tema del límite de endeudamiento es que Estados Unidos quiere mantener una posición que de alguna manera no hace honor a esa posición. Ser el ancla del sistema, ser la divisa de referencia del sistema, requiere de alguna manera pues tener una divisa que esté respaldada por algo real. Pero si realmente lo que respalda el dólar no son más que papelitos que uno imprime cuando tiene problemas, pues obviamente eso menoscaba mucho su posición para seguir manteniendo al dólar como ancla del sistema. Y por lo tanto, digamos que si el sur global o los que están fuera de este G7, que ha sido de alguna manera atacado por el G7 en la última reunión de este fin de semana, pues se vería en una posición de decir, pues tenemos que acelerar nuestra desdolarización, puesto que de alguna manera Occidente de alguna manera está pretendiendo, digamos, quitarle valor a esta divisa. Y desde luego lo que yo no voy a hacer es poner mis ahorros en una divisa que cada vez tenga menos valor de fondo real, ni siquiera voy a estar detrás de lo que la presión política esa significa. Por lo tanto, yo creo que en el medio plazo geopolíticamente tendrá unas consecuencias muy graves si Estados Unidos no logra si no se logra mantener por lo menos el objetivo de inflación, irrisorio absolutamente este 2%, pero vamos, si lo ponemos al 3% sería prácticamente casi empeorar lo que ya está peor. No sé si empeora o realmente es poner nombre a la situación actual, porque mirando también a lo que está siendo la geopolítica, estamos viendo cómo cada vez más se aleja Estados Unidos de China, pese a repetir de forma continuada que tienen que mejorar las relaciones, y sin embargo China y Rusia son los mejores amigos. Xi Jinping acaba de decir cómo quieren llegar a un nivel superior. Está ese yuan ahí presionando, bueno, o introduciéndose, ¿no? Protagonizando gran parte de lo que está siendo el desarrollo en la otra parte del globo. ¿Cómo hay que valorar, cómo asistes a esos cambios, a ese dibujo tan claro, con China subiendo, ¿no? Queriendo absorber en geopolítica su peso económico? No sé, Occidente no acepta que realmente su peso en la actividad económica global se ha reducido. Y como aquel famoso anuncio que había ahí decía, si no aceptas pulpo como animal de compañía, pues entonces no jugamos al Category porque el Category es mío. Pues algo parecido está ocurriendo un poco, y sobre todo en este omniminioso G7 que hemos tenido este fin de semana, en donde en vez de sencillamente añadir ya de una manera estable y precisa a un actor importante en el panorama político y económico como es China, pues prácticamente lo que hemos hecho es sencillamente decir, no, el juego del G7 es nuestro juego y si usted no juega nuestro juego, nosotros nos quedamos con el juego y no le dejamos jugar. Básicamente es un poco lo que se pretendió hacer. Pero realmente eso significa que si aceptamos eso, vamos a aceptar de alguna manera una desglobalización. Una desglobalización que de alguna manera permita mantener una dolarización en una parte del mundo. Ese yo creo que es lo que ahora mismo estamos apostando en Occidente. A mí me parece una apuesta absurda. Yo creo que deberíamos haber en algún momento aceptado que ya no somos ni por población, ni por crecimiento, ni por actividad económica los que controlamos el mundo. Y por lo tanto, si no somos los que mandamos, pues de alguna manera la mejor salida es integrar a esos nuevos actores que tienen tanto o más peso que nosotros para gestionar a nivel global la actividad económica y política y no sencillamente ponernos en contra de ellos para sencillamente ser cabeza de ratón y no cola de león. Bueno, las fichas que estamos decidiendo jugar o lo que están decidiendo esos países. Como siempre ha sido un verdadero placer, Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Hasta la próxima, Iván. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.